Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy, como esta semana no vamos a tener una clase presencial, les voy a, estoy preparando este mini video clase para que veamos un poco sobre el eje 2 de derechos humanos de formación ciudadana. Así ya seguimos pasando las otras materias. Hasta ahora ninguno me dijo nada que los han notificado para rendir examen, así que vamos a continuar hasta donde dé y bueno, ¿sí? Tenía ahí unas dudas de un compañero que decía que leyó pero no entendía mucho sobre esto de formación ciudadana. Primero que nada, yo creo que no hemos dado una introducción sobre qué es la formación ciudadana. La formación ciudadana en sí es cómo nosotros nos formamos, ¿sí? para, eh, para que nosotros el día de mañana, siendo mayores de edad, podamos ejercer nuestros derechos y garantías, ¿sí? No solamente se trata y obligaciones obviamente, ¿no? No solamente se trata de obtener derechos, sino que también saber respetar el derecho de los demás y qué garantías tenemos nosotros en cuanto son violados nuestros derechos y qué obligaciones tenemos nosotros también con el Estado, ¿sí? Por ejemplo, muchos dicen, sí, yo a los 18 ya puedo votar, es mi derecho. Sí, está bien, es un derecho aprender, saber cómo es el voto, a quién votar y demás. Obviamente que también un derecho es poder elegir, pero a la vez también tenemos una obligación. La obligación es, ¿qué quiere decir? Respetar justamente las normas de convivencia conforme a los diferentes estados, ¿sí? Ya puede ser un estado a nivel municipal, un estado a nivel provincial o inclusive el nacional. Entonces esas normas deben ser respetadas y por lo tanto esa es una de las obligaciones que tenemos nosotros. Y garantía es la garantía que nos tiene que dar el Estado o diferentes entidades privadas para que nosotros podamos ejercer ese derecho, ¿sí? Esa es más que nada la formación ciudadana. Nosotros saber qué derechos tenemos, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles las garantías que tenemos para esos derechos y obligaciones, ¿sí? En la clase anterior hicimos con un grupo de chicas un multiple choice de 20 preguntas, que es referido a los temas anteriores a esto, referente a la Constitución Nacional, las partes que la componen, para qué es la Constitución, qué es, ¿sí? Así que ese tema ya lo damos por concluido. ¿Mm? Así que ahora vamos a hablar sobre derechos humanos. Bien, según la cartilla, dice, ¿qué son los derechos humanos? Reza el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole original de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En sí estamos diciendo que los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es nacer, ¿sí? Yo, yo ya, desde el hecho de que yo ya nací, ya empiezo a tener derechos. Por el solo hecho de ser una persona, un individuo, ya poseo derechos. Y nadie, pero nadie me los puede quitar. Esos son derechos humanos, ¿sí? Y nosotros, acá dice, esta norma sugiere que son derechos, valores y libertades fundamentales de los hombres y mujeres por el solo hecho de su naturaleza y condición humana para garantizarles una vida digna. Aquí estamos afirmando lo que justamente les estaba diciendo yo, que los derechos humanos es justamente esto, ¿sí? La naturaleza, la condición humana. Nosotros no le podemos dar derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda bien a un animal, a un árbol, a una silla. No, porque estamos hablando de una condición humana. El solo hecho de ser humano ya nos brinda a nosotros esa garantía de derecho. Acá, como siempre, nombran un autor. Dice, según Pedro Niken, la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado.
Hay muchas cuestiones que nosotros capaz que a través de las noticias vemos que se exigen más derechos y que se solicita al Estado que se las pueda garantizar. Por ejemplo, de las mayores contradicciones que hemos tenido hace poco, este año, el tema del derecho de la mujer para el aborto. Es verdad, nosotros como mujeres obviamente tenemos derechos humanos y podemos nosotros decir de que tenemos una libertad, ¿sí? Pero a la vez estamos privando a otro humano de gozar de esos derechos. Por eso es que viene esta contraproducencia entre de que si es legal o no es legal, si corresponde o no a un derecho individual o no de la persona. Porque sí estamos garantizándole la libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera la mujer. O sea, nadie te puede obligar a vos a hacer lo que esa persona quiere con tu propio cuerpo. Al contrario, uno es dueño de su cuerpo y puede hacer y deshacer con él lo que desee. Pero la contrariedad en esto está de que no solamente se trata de un cuerpo, sino se trata de dos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos ahí de derechos humanos, dice que es a partir de su nacimiento, ¿sí? O sea que ese feto en sí, cuando está dentro de la panza, no se lo considera aún como una persona. Por eso es que venía este debate de que si es o no legal, si estamos violando o no los derechos humanos, y por eso es que se estableció y se afirmó como una garantía del Estado el poder una mujer realizarse un aborto, porque consideran conforme a lo que está establecido en el escrito, que es el derecho universal de los humanos, es el hecho de que el feto aún no forma parte de este colectivo humano, o sea, no es todavía una persona que pueda gozar de derechos. Y se va a la parte del cuerpo en sí que porta ese feto, que es, o en este caso, la mujer, y por lo tanto es que eh, se le da esta posibilidad a través de una legislación de que la mujer pueda optar entre tener o no tener a su hijo. Y entonces vienen estas arbitrariedades de que médicos son pro aborto, otros están a favor, otros en contra, ¿sí? Entonces es que se generan estos problemas. En la Constitución Nacional se habla también del tema de los derechos humanos, de la libertad de expresión, la libertad de poder hacer uno con su cuerpo lo que quiere y demás. Pero como hablamos en la clase anterior, más allá que la Constitución Nacional pueda o no decir de que está prohibido el aborto, un ejemplo, ¿sí? Que está prohibido el aborto, si como derechos humanos establece que el feto aún no es una persona, lamentablemente la Constitución se tiene que sumir bajo esa Declaración Universal. ¿Por qué? Habíamos dicho que la Constitución Nacional en nuestro país, como en todos otros países, es la base fundamental o la fundamental para todas las normas y leyes que pueden regir dentro de ese territorio. Pero ¿qué pasa? Por encima de la Constitución se encuentran todas las declaraciones universales, ya sea la de los derechos humanos, la del niño, la del medio ambiente y demás. Así que pueden existir normas en cuanto a normas constitucionales que puedan regir o no ciertas actitudes o puede regir en cuanto a las obligaciones de las personas, pero a la vez existen estas declaraciones universales que están por encima de la Constitución, entonces directamente las anula, ¿sí? Después, bueno, dice, consecuentemente los derechos humanos no están supeditados a su reconocimiento por el Estado, ni son privilegios otorgados por él, ni subordinan su existencia a la nacionalidad de la persona ni la cultura a la cual pertenezca. Son derechos universales de todo habitante de la tierra, y así lo expresa el artículo 1 de la Declaración. Nosotros
tema de derechos humanos no es únicamente para un solo sector. Justamente esta Declaración Universal de los Derechos Humanos inclusive habla hasta de las personas que por ejemplo, estén fuera de la Tierra, por ejemplo, los astronautas, que viven en las bases espaciales por meses, años. Ellos también tienen derechos humanos, ¿sí? No porque estén fuera de la Tierra se les deslinda de esos derechos. Por eso es que se lo declara como universales, porque si no pueden denominarse Declaración Mundial de los Derechos Humanos, ¿sí? Mundial estamos hablando justamente de la Tierra, pero universales ya estamos hablando de todo el universo, o sea, donde puede encontrarse el humano tiene derechos, ¿sí? Y acá también habla no solamente en cuanto a la persona, sino también a su propia cultura, que se debe respetar todo lo que hace la persona, desde dónde nació, cómo se crió, qué tradiciones y culturas posee. Y si yo, por ejemplo, salteña, me voy con mis creencias, Pachamama y demás, me voy a Europa, por ejemplo, en Italia puede ser, que un 1 de agosto me pongo a hacer la Pachamama, ninguna persona de ese lugar me puede prohibir a mí manifestar mi cultura, mi creencia, si no se está violando un derecho humano y bueno, ya estamos obviamente incurriendo en una discriminación racial o discriminación cultural y demás. Entonces, que se determina que uno no es únicamente en cuanto a la persona física, sino también a sus propias manifestaciones culturales. Y obviamente que es para todos en sí, y que se debe respetar en todos los lugares del mundo y del universo. Hay lugares, sí, no se puede negar que hay países en el mundo de que no se respetan los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos el tema de Irak, Irán, Pakistán, que son prácticamente lugares en los que las violaciones de derechos humanos son muy frecuentes, se rigen bajo sus propias normas en cuanto a una creencia religiosa musulmán. A veces echamos la culpa a la religión musulmana, pero en realidad no es así, sino que es un fanatismo excedido de esta religión a la cual ellos hacen referencia que es su base fundamental de Estado. Por lo tanto es que prohíben a las mujeres estudiar, se deben cubrir la cara. En cuanto al tema de los crímenes, ellos mismos son quienes ejecutan las penas, tanto con lapidación, mutilación, ahorcamiento. No existe un juez como un tribunal que pueda decir o le den la oportunidad a la persona de defenderse, al contrario, ya se lo determina que es culpable y se lo pena a la condena que corresponde. Así que en África también lo mismo, tenemos países africanos que se, su gobierno es militar prácticamente los asesinatos son algo cotidiano ya diario que se da por los diferentes alzamientos militares, civiles en contra de ese gobierno y ese gobierno en contra de los mismos civiles que están hartos de este tipo de situación. Y bueno, y aquí en América también tenemos guerrillas que van en contra de los gobiernos y a la vez también violan derechos humanos, o sea, secuestran personas, los tienen en los bosques, en la selva y les quitan la vida. O sea, tenemos muchas violaciones de derechos humanos en el mundo que a veces son penados por los mismos estados o por las convenciones, pero lamentablemente otros que no, porque hay países como sede, estos que les estaba comentando de Irak, Siria, Pakistán y demás, en los que prácticamente no puede la ONU, que es el representante a nivel mundial del tema de los derechos, la ONU no puede ingresar para pacificar el lugar. No sé si me van entendiendo con tema de derechos humanos, la importancia que tiene en el mundo y a la vez cómo se viola y con impedimentos para poder terminar con estas violaciones.
Yo necesito que ustedes realicen lectura de la cartilla, porque, bueno, nosotros en el ámbito policial, obviamente que los derechos humanos es una base fundamental, ¿sí? Si ustedes el día de mañana que Dios quiera puedan ingresar y puedan ejercer la profesión policial, se van a dar cuenta de la importancia que tiene y a la vez cómo esto puede o no perjudicarnos a nosotros laboralmente. O sea, nosotros no estamos en contra de los derechos humanos, pero a la vez hay ciertas garantías que le brinda el Estado a las personas que perjudican la labor policial. Acá, bueno, habla un poco del origen y de la noción de los derechos humanos. Para hacer una síntesis, los derechos humanos obviamente que no forman parte de toda la vida de las personas, sino que se dieron tras diferentes eventos históricos por luchas, ¿sí? Obviamente que la lucha siempre se da entre los sectores que menos poseen, o sea, los desposeídos, los sectores populares, como los conocemos ahora, en contra de aquellos sectores que siempre tuvieron beneficios, tanto en riquezas, beneficios sociales, beneficios políticos, que a esas personas le brindaban un poder por encima del resto y sin que el resto tenga la posibilidad de ejercer o ocupar estos lugares políticos. Los derechos humanos se dan como un antecedente primeramente en la Convención de Virginia en 1776, cuando en Estados Unidos decide independizarse de Inglaterra, las colonias norteamericanas deciden independizarse de Inglaterra y crean una constitución. Nosotros sí tenemos que, yo creo que les dije el otro día cuando vinieron a clase, de que nosotros tenemos nuestra constitución, ¿sí? Y que nosotros como antecedente de deseo de conformar una constitución es desde la Revolución de Mayo de 1810, ¿sí? Pasaron cuántos años para que nosotros podamos tener nuestra primera constitución, bien armada, mal armada, como sea, pero fue la Constitución Nacional. Sin embargo, en Estados Unidos declararon la independencia y en el mismo momento se realiza la Convención de Virginia y se redacta la Constitución, ¿sí? Y en esa Constitución habla sobre la igualdad de derechos en los ciudadanos norteamericanos, ¿sí? Más allá de que más adelante, después de esta declaración, hubo ¿sí? unas guerras civiles del norte y del sur en cuanto al tema de la esclavitud, la esclavitud de negro, los derechos que se les negaban y demás. Por primera vez se da esto de declarar derechos humanos, ¿sí? Entonces, este antecedente se va a difuminar por los diferentes territorios americanos y a posterior, en 1789, se va a dar la revolución más grande de las personas, ¿sí? En cuanto a derechos humanos, que va a ser la Revolución Francesa. Y en ella va a hablar de igualdad y fraternidad, ¿sí? En cuanto a la fraternidad, ¿qué es? La fraternidad dice de que son todos hermanos, o sea, igualdad de derechos y fraternidad, por considerarnos todos hermanos, o sea, todos iguales, ¿sí? No existe una diferencia entre unos y otros, que unos tienen más y otros poseen menos, no, al contrario, más allá de que algunos posean más y poseen menos, somos todos personas. No podemos tener una distinción en que si vos posees más, vas a tener más derechos y más garantías que el que posee menos, ¿sí? Todo esto, como les digo, se da por diferentes cuestiones de diferencias que existían entre sectores más aristocráticos, oligárquicos, a los sectores más populares, los pobres, los campesinos, obreros, artesanos, que eran prácticamente personas que no tenían un representante quien pudiera a ellos brindarles la oportunidad de ser escuchados. Entonces, este cansancio social, ¿sí? Que hizo que se den diferentes levantamientos civiles en contra de quienes gobernaban,
o los que decían gobernarlos para terminar de una sola vez con estas injusticias, ¿sí? Entonces es que después se da la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Ese va a ser, esos dos son los antecedentes más históricos, ¿sí? En cuanto a la formación de derechos humanos. Más adelante, ya en el contemporáneo, se va a dar la Convención Universal de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Ahí ya vamos a hablar de Declaración Universal, como dije en un principio. Acá en la Declaración de Virginia habla sobre igualdad de derechos para los ciudadanos norteamericanos, ¿sí? Todo lo que componían los estados norteamericanos. Después en Francia habla de derechos del mundo, o sea, derechos de todos por igual. Y acá en la Declaración Universal de Derechos Humanos ya estamos hablando de algo ya fuera de esta tierra, ¿sí? O sea, en cuanto a todas las personas que viven dentro de la tierra y que también puedan o no vivir fuera de ella. Así que, bueno, son 20 minutos ya que dimos una videoclase de 2 temas, únicamente 2 contenidos, y para que vean que se puede hablar de muchas cosas. Así que yo les voy a dar ahora, les voy a mandar unos multiple choice de 10 preguntas únicamente para que terminemos ya con temas de formación ciudadana y pasemos a otra materia. Así que bueno chicos, nos vemos.